Podcast Historia Universal Contemporánea. Temporada 6, Episodio 16. China después de Mao. Bienvenidos, esto es Historia Universal Contemporánea, el podcast en el que analizamos procesos históricos que tienen que ver con nuestro presente. Soy Raimundo Salcedo y en esta sexta temporada hemos estado hablando sobre la Guerra Fría. Ya en dos episodios anteriores, el 4 y el 9 de esta temporada, hemos hablado de la Revolución China y de la ruptura sino-soviética, respectivamente. Te dejo los enlaces en la descripción por si quieres escuchar esos episodios de nuevo. Y hoy hablemos de historia, porque el 9 de septiembre de 1976, a las 0 horas con 10 minutos, hora de Beijing, murió Mao Zedong. El gran timonel, fundador de la República Popular China, arquitecto de la revolución y figura central del Partido Comunista durante más de 3 décadas, falleció en su residencia en Beijing a los 82 años de edad. Su funeral, celebrado 9 días después, fue una ceremonia de Estado cargada de símbolos. Millones de personas en todo el país guardaron 3 minutos de silencio y su cuerpo fue embalsamado y colocado en un mausoleo especialmente construido en la plaza de Tiananmen. Terminaba así una era, pero comenzaba otra. Tras la muerte de Mao, China enfrentó una pugna interna por el control del Partido Comunista. Durante la Revolución Cultural, el poder había sido concentrado por la llamada Banda de los Cuatro, liderada por Jiang Qing, la viuda de Mao. Pero en octubre de 1976, apenas un mes después de la muerte del gran timonel, la banda fue arrestada por orden de Hua Guofeng, designado su sucesor. Sin embargo, el verdadero arquitecto del nuevo rumbo chino no sería Hua, sino un hombre que había sido marginado por Mao en un par de ocasiones: Deng Xiaoping. A partir de 1978, Deng tomó el control real del partido y con él comenzó una transformación profunda. A diferencia de Mao, Deng era pragmático y su visión de China estaba menos anclada en la ideología que en la necesidad de modernización. En 1978 lanzó una serie de reformas que cambiarían para siempre el destino del país. Las llamó las 4 modernizaciones: agricultura, industria, ciencia y tecnología y defensa nacional. El objetivo era claro: sacar a China del atraso, abrirla al mundo y estimular su desarrollo económico. En la tercera sesión plenaria del 11º Comité Central del Partido Comunista Chino, del 18 al 22 de diciembre de 1978, se definió como política trasladar el centro de gravedad del trabajo del Partido Comunista a la modernización socialista, es decir, un cambio de rumbo respecto a lo que Mao Zedong había propuesto. La propuesta de Deng era, según el título de su discurso en esa plenaria, emancipar la mente, buscar la verdad en los hechos y unirse para mirar juntos hacia adelante. En cierta manera, muerto el rey, viva el rey. En realidad es más complejo que eso. La emancipación de la mente era una cuestión primordial en la política del presente. La democracia, una condición importante, o así se manejaba, para la emancipación de la mente. La solución de los problemas del pasado tenía como objetivo mirar hacia adelante, y el partido debía aprender a adaptarse a las nuevas circunstancias y a afrontar nuevos retos. Todo esto en el discurso. Y al menos en el discurso, esta era la idea de Deng Xiaoping. Tras la clausura de esa tercera sesión plenaria, la principal tarea del partido fue emprender una rectificación para acabar con el desorden social. Para ello se iniciaron procesos para juzgar a los grupos antirrevolucionarios de Lin Biao y Jiang Qing.
pero también para revertir las numerosas condenas que se habían impuesto durante la Revolución Cultural de Mao, con la finalidad de revitalizar los cuadros del partido. El 11º Comité Central del partido marcó el inicio, pero fue en el 13º Congreso Nacional celebrado en 1982 que Deng Xiaoping señaló: la modernización de nuestro país debe realizarse a partir de nuestra propia realidad. Tanto en la revolución como en la construcción es necesario aprender de los demás países y aprovechar su experiencia. Sin embargo, la copia, la imitación y la aplicación mecánicas de las experiencias de los modelos de otros países nunca nos conducirán al éxito. Hemos recibido muchas lecciones al respecto. Debemos combinar la verdad universal del marxismo con la realidad concreta de nuestro país, seguir nuestro propio camino y construir un socialismo con peculiaridades chinas. Esta es la conclusión fundamental que hemos sacado al sintetizar las experiencias acumuladas en un prolongado periodo histórico. Así empezaron las reformas, las 4 grandes modernizaciones de las que hemos hablado: agricultura, industria, ciencia y tecnología y defensa nacional. Aunque hay autores que hablan de una más: reforma en seguridad social. Con estas reformas se permitió la inversión extranjera, se crearon zonas económicas especiales como Shenzhen, se incentivó la producción rural y se redujo el control estatal sobre la agricultura. El país se insertó en el comercio global, y aunque la propiedad privada seguía estando oficialmente prohibida, se permitió a los ciudadanos hacer negocios, contratar empleados y, en cierta manera, acumular riqueza. De hecho, por primera vez se implementó un nuevo esquema de precios que se alejaba del modelo en que el Estado los controlaba a rajatabla. Entre 1980 y 1985, las zonas económicas especiales comenzaron a crecer. El concepto era experimentar en estas zonas el nuevo modelo, en donde el Estado permitiría los negocios privados y la acumulación de riqueza, pero a la vez mantenía el control de las actividades de gran escala. Deng lo expresó en una de sus frases más célebres: no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. Esto es que China, bajo su mando, adoptó mecanismos de mercado sin abandonar el régimen de partido único. No se trata de un capitalismo liberal ni tampoco de socialismo clásico. Es una especie de tercera vía, un experimento propio que combinaba apertura económica con control político. Por otro lado, adoptó una profunda reforma educativa, cultural y de salud pública. En este último rubro se logró contrarrestar la forma en la que operaban los hospitales, que solían depender por completo del presupuesto central, para permitirles tener acceso a fuentes de financiamiento locales, colectivas e incluso privadas. Ahora, la cuestión militar implicó ajustes a la forma en que China venía procediendo, pues el ejército chino debía convertirse en uno de corte revolucionario, que no atacara sin provocación, esto es, solo responder ataques y nunca iniciarlos. Ejemplo de esto es el conflicto fronterizo entre China y Vietnam que tuvieron en 1979 y que reapareció en 2014. En esta última ocasión se resolvió de forma diplomática. En el aspecto político internacional, China implementó la idea de un país, dos sistemas, que incluía la posibilidad de resolver la cuestión de Taiwán con la búsqueda de reunificación de China en eso, un país con dos sistemas económicos. A partir de 1982, el gobierno chino, dando prioridad al mantenimiento de la paz y evitar la guerra, al tiempo que buscaba unas relaciones internacionales más equilibradas, fijó su política exterior básica en la oposición al hegemonismo, el mantenimiento de la paz mundial y el fortalecimiento de la solidaridad y cooperación con los países del tercer mundo.
Siguiendo este concepto, se inició el proceso de mejorar las relaciones con la Unión Soviética. A mediados de la década de 1980 se recuperaron considerablemente las relaciones tanto entre Estados Unidos y la Unión Soviética como entre China y la Unión Soviética, lo que contribuyó a aliviar las tensiones internacionales. Los resultados, por decirlo menos, de todas estas reformas fueron extraordinarios. Para finales de la década de 1980, la economía china estaba en franco crecimiento. Habría que decir que hubo una serie de rectificaciones hacia 1987 para evitar la duplicidad de políticas de precios, donde los que controlaba el Estado eran ciertamente menores a los que regía el mercado, o para frenar la creciente corrupción. Todo esto fue el resultado de los análisis que el Partido Comunista Chino hizo en sus reuniones para dar seguimiento a las reformas implementadas. Así, en solo una generación, China pasó de ser una nación rural y empobrecida a convertirse en una potencia industrial. El crecimiento económico fue sostenido y más de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema entre 1980 y 2020. Se construyeron autopistas, rascacielos, trenes de alta velocidad y megaproyectos tecnológicos. Se consolidaron conglomerados empresariales con presencia global y China comenzó a competir con las principales economías del mundo. Pero este progreso, si cabe la palabra, no llegó sin contradicciones. La desigualdad social aumentó, las condiciones laborales fueron bastante duras, la migración masiva del campo a la ciudad generó nuevos desafíos y el Partido Comunista mantuvo y reforzó su control sobre la vida política al punto de llegar a casos de represión. Regresaremos a esas ideas en un momento, porque en 1979, como parte de estas transformaciones, se implementó la famosísima política del hijo único, con el objetivo de controlar el crecimiento demográfico que se consideraba un obstáculo para el desarrollo de China. La medida fue eficaz en ese sentido. China frenó drásticamente el crecimiento de su población, al punto que en 2023 India la superó como el país más poblado del mundo. Sin embargo, las consecuencias fueron profundas. Un rápido envejecimiento de la población, un grave desequilibrio entre hombres y mujeres, la disminución a futuro de la fuerza laboral y hay casos documentados de esterilizaciones forzadas, abortos selectivos y violaciones a los derechos humanos. Aunque la política fue relajada en 2015 y oficialmente eliminada en 2021, sus efectos estructurales siguen presentes y todavía cabe preguntarse cuántos efectos va a haber a largo plazo. La apertura económica trajo consigo nuevas expectativas. Ya desde diciembre de 1986 había habido una serie de protestas contra las crecientes reformas y contra el sistema que se venía implementando. Las protestas debían ser atendidas por Hu Yaobang. Estas protestas esencialmente se basaban en ideas anticomunistas que proponían la apertura mediante la división de poderes, la reforma política democrática, pero también el combate al nepotismo, que se planteaba como un problema grave para acceder a mejores oportunidades de empleo de los estudiantes de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China. La falta de respuesta rápida y contundente a estas protestas propició que Hu Yaobang, por entonces secretario general del Partido Comunista de China, fuera relevado de su cargo el 15 de enero de 1987. Para poner esto en todas sus letras, Hu se negó en redondo a reprimir las protestas de 1986. Pero 2 años y 3 meses después, Hu Yaobang falleció.
Tras su muerte, miles de estudiantes y ciudadanos comenzaron a manifestarse en la plaza de Tiananmen, en Beijing, con base en algunas de las protestas iniciales de 1986, con ideales parecidos a los de 1986. Pedían libertad de prensa, combate a la corrupción y una apertura política que fuera aparejada de las reformas económicas que ya se estaban implementando. Durante semanas, la plaza fue ocupada pacíficamente. Los manifestantes cantaban, leían manifiestos y exigían diálogo con el gobierno. Pero el 4 de junio de 1989, el régimen ordenó la represión militar. Tanques y soldados entraron a la plaza. Hubo cientos, quizá miles de muertos. El número exacto sigue siendo desconocido, algo que normalmente menciono cuando se habla de este tipo de actos es que no es fácil establecer números de víctimas porque rara vez hay un registro. Y es lo mismo que sucede ahora. No es posible dar una cifra. A veces da uno alguna aproximación y esas aproximaciones pueden estar por encima, por abajo y es difícil dar una cifra y por eso se dice que hubo varios, hubo cientos, probablemente miles, pero no sabemos exactamente la cifra. La imagen del hombre del tanque, un ciudadano solo, de pie frente a una columna de tanques, dio la vuelta al mundo. Fue un símbolo del valor, pero también del límite infranqueable que el Partido Comunista estaba dispuesto a imponer. La esperanza de apertura política fue brutalmente sofocada en aquella plaza en 1989. Y vamos ahora al rubro de los comentarios históricos e historiográficos acerca de estos procesos. Por un lado, China no se convirtió en una democracia, pero sí en una potencia. Las reformas iniciadas por Deng Xiaoping transformaron profundamente al país. Su modelo, una economía de mercado dirigida por el Estado bajo un régimen de partido único, no encaja del todo en categorías tradicionales. No es capitalismo liberal, no es socialismo clásico. Pero ha funcionado. Mientras el neoliberalismo occidental trajo consigo desigualdades crecientes, crisis periódicas, la perestroika soviética precipitó el colapso de la Unión Soviética, lo que veremos en episodios posteriores. China ha sostenido por más de 4 décadas el crecimiento acelerado, lo que convierte a este en el único modelo implementado en la crisis de la década de 1970 que ha mantenido sus niveles de éxito inicial. Cientos de millones de personas salieron de la pobreza, se crearon megalópolis industriales y tecnológicas, y el país se convirtió en la segunda economía más grande del mundo, y hay momentos en los que reclama el puesto ya de la economía más grande del mundo. Un factor que, al menos en el siglo XX e inicios de este siglo, permitía definir que un país estaba en condiciones económicas particularmente estables, era que fuera la sede de los Juegos Olímpicos. Y pues bien, Beijing lo fue en 2008, signo por entonces inequívoco de que China estaba creciendo a pasos agigantados. Por otro lado, la política del hijo único, aunque muy controvertida por sus costes sociales y éticos, logró contener el crecimiento poblacional, tan eficaz que en 2023 India superó a China como el país más poblado del planeta. Pero el costo ha sido alto: envejecimiento poblacional, desequilibrios de género y un tejido social marcado por el control estatal. En la parte de los comentarios historiográficos habría que decir que existen varias corrientes, si se les puede llamar así, de obras que tratan estos acontecimientos. Las que provee la propia China, por ejemplo el Instituto de Estudios de la China Contemporánea, que tiene incluso traducciones al español de muchos de sus textos y que claramente elogia los resultados de estas reformas,
aunque habría que decir que no es un elogio dogmático, muestra cifras, datos, contrastes. Por otro lado, lo que yo llamaría la historiografía occidental, que proviene de autores estadounidenses, europeos, que descalifican la respuesta a las protestas en la plaza de Tiananmen, que consideran legítimas y que en mucho se basan en los estándares occidentales de democracia y libertad, pero a la vez se refieren a las reformas económicas chinas de la década de los 80 como una especie de capitalismo disfrazado de comunismo. El ejemplo de este tipo de posturas está en la exposición que hace John Lewis Gaddis. Por otro lado, sorprende que los autores que se dedican al estudio concreto de la Guerra Fría dejen de lado este tema o lo traten en ocasiones como una mera nota al pie, aunque lo que puede explicar esta visión es precisamente que la Guerra Fría suele ser vista desde los dos polos y muchas veces se deja de lado a China o a otras latitudes. De hecho, es algo que ha ocurrido incluso en este podcast. Finalmente, hay una tercera corriente, si se le puede llamar así, la de los autores marxistas que enarbolan una crítica directa a las políticas implementadas en China después de Mao, al punto de criticar la represión a los movimientos de 1989 y la forma en que esas reformas se implementaron únicamente en lo económico, pero no en lo político. Tal es el caso de Eric Hobsbawm, que indica que el Partido Comunista Chino perdió mucha de su legitimidad tras lo ocurrido en la plaza de Tiananmen y que eso le permitió continuar con su política de liberalización económica. Lo cierto es que la historia de China después de Mao no es simplemente la historia de un país que se modernizó. En el siglo XX hubo muchos países que se modernizaron, América Latina en general, pero es la historia de una tercera vía, una respuesta propia a la crisis del modelo industrial de la posguerra y a la crisis económica de los años 70, que ha sobrevivido y prosperado cuando los otros modelos se agotaron o colapsaron. Es una paradoja, un sistema comunista que adoptó mercados, un régimen autoritario que abrazó la globalización, una revolución que transformó el mundo sin cambiar de partido, y que 45 años después de la muerte de Mao sigue en pie. Y bien, hemos llegado al final de este episodio. Quiero agradecerte por haber escuchado hasta el final. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, así como a compartir este contenido si es de tu agrado. También a seguir mi página de Facebook que encuentras como Raimundo S. Flores, donde subo los anuncios de los episodios para que no te pierdas ninguno. No olvides seguir el podcast para que no te pierdas de las actualizaciones, darnos 5 estrellas en Spotify y te recuerdo que acá abajo está la caja de comentarios, es tuya, te invito a usarla con respeto y con civilidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. La bibliografía consultada por estricto orden alfabético del apellido del autor es John Lewis Gaddis, Nueva Historia de la Guerra Fría. Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. Instituto de Estudios de la China Contemporánea. Breve Historia de la República Popular China, 1949-2019. María Teresa Rodríguez, El movimiento de mayo de 1989 en China.